Hello guys, welcome to this first session of the partial period number 3. Today we're talking about comparatives and superlatives. This will be the first topic of this partial. So congratulations because you have arrived this far with your effort. The first thing you gotta do is make that division in your notebook for this new partial period. Van a hacer su división en su libreta para marcar que estamos comenzando nuestro parcial número 3. Este es tu criterio de evaluación que vas a respetar para tu calificación. Tenemos dos productos. El primero es un póster de Comparatives and Superlatives que corresponde al 25%. Tienes otro producto que va a ser un audio, una conversación, 25%. Actividades diarias, es decir, todas tus entregas semanales, corresponden al 20%. El otro 30% corresponde a nuestras actividades de habilidad lectora y matemática, un 10%. La clase de metodología de la investigación y sus actividades, 10%. Y nuestra clase de tutoría y orientación educativa, 10%. Toma nota, este debe ser tu primer apunte del parcial número 3. The instructions. You have to take notes when you see this icon. Cuando veas este icono de la libreta y el lapicero, debes de tomar nota porque es importante. Then you have to complete all the pages of your activities. Vas a completar todas las páginas de tus actividades. Esta semana tenemos 3 actividades, por lo que te pido que siempre estén completas esas páginas. The agenda. Siempre tenemos presentation, practice and production. Esta semana solo lo vamos a dejar en presentation and practice. La producción se queda para la siguiente semana cuando te pida tu producto número 1. So let's start. Here you can see 2 questions. The first one, what are the characteristics of your school? ¿Cuáles son las características de tu escuela? Is it the best option in your community? ¿Es la mejor opción en tu comunidad? ¿Qué vamos a hacer en este último parcial? Pues bueno, nuestro primer tema es Comparatives and Superlatives. Por lo tanto, estos son nuestros objetivos. Identify and classify adjectives according to their number of syllables and spelling. Use comparative forms of the adjectives to express differences between the things. And identify and express the most important aspects and characteristics of an object using superlatives. ¿Qué son los comparativos y los superlativos? Ahorita lo vamos a checar. Por lo tanto, en el eslogan que puse en ese escudo, dice, We are your best option. Ahí tenemos un superlativo. Para poder expresar comparaciones y superlativos, vamos a necesitar adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Características. Y nuestras características también tienen ciertos factores que nos ayudan a identificarlos. Tall, happy, large, big, attractive, intelligent, good, bad, far, little and many. Todos esos son ejemplos de adjetivos. Tall, lo puedo identificar porque tiene una sílaba. Happy, tiene 2 sílabas y termina en Y. Large, tiene una sílaba y termina en E. Big, tiene una sílaba y puedo notar que sigue el patrón de consonante vocal, consonante. Attractive, tiene 3 sílabas. Attractive. Intelligent, tiene 4 sílabas. Intelligent. Y también tengo adjetivos irregulares. ¿Cuáles tengo? Son 5. Good, bad, far, little and many. ¿Para qué me sirve identificarlos con estas características? Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Con esos adjetivos, pues puedo describir personas, cosas, lugares, animales, lo que sea. Por ejemplo, at CECITE, the students are intelligent.
The infrastructure is attractive. The school has good teachers and the school has big green areas. Los estudiantes son inteligentes, la infraestructura es atractiva, la escuela tiene buenos maestros y la escuela tiene áreas verdes grandes. How can we use comparatives and superlatives in English? Vamos a utilizar comparativos precisamente para comparar nuestra escuela contra otras. Vamos a ocupar superlativos para expresar y enfatizar características extremas. Abajo de cada título pueden observar un ejemplo. Comparatives. Ejemplo. Cecity's infrastructure is more attractive than in other schools. La infraestructura de Cecite es más atractiva que en otras escuelas. Ahí estoy comparando mi escuela contra otras, sin mencionar nombres. Superlatives. Cecity's infrastructure is the most attractive in the region. La infraestructura de Cecite es la más atractiva en la región. En este caso estoy expresando la característica extrema de mi escuela, pero en un todo. ¿Cuál es este todo? La región. Es por eso que representé con los escudos. Cuando se trata de un comparativo, solo estoy haciéndolo entre dos lugares. Y cuando se trate de un superlativo, estoy hablando de una característica extrema de un todo, es decir, es la más atractiva de todas. ¿Cómo vamos a estructurar los comparativos, adjetivos comparativos? Aquí tienen todas las reglas que debemos de ir respetando. Es importante que tomen nota de esta tabla. Comenzamos con nuestras reglas. Si nuestros adjetivos tienen una sílaba, le vamos a agregar ER. ¿Qué significa la ER? Más. Ejemplo, tall, taller. Más alto. Short, shorter. Más corto. Old, older. Más viejo. Long, longer. Más largo. Kind, kinder. Más amable. Recuerda, la ER significa más. Tienes hasta abajo un ejemplo. Cecite teachers are kinder than other teachers. Los maestros de Cecite son más amables que otros maestros. Siguiente columna. Adjetivos de una sílaba que terminan en E. Solamente les vas a agregar R. ¿Qué significa la ER? Más. Tenlo presente siempre. Large, larger. Wise, wiser. Strange, stranger. Close, closer. Ejemplo. The school is closer than other schools to the university. La escuela está más cercana que otras escuelas a la universidad. Adjetivos que terminan en Y. Les vas a quitar Y y les vas a colocar I latina ER. ¿Qué significa IER? Más. Happy, happier. Angry, angrier. Busy, busier. Crazy, crazier. Ejemplo. The competitions are crazier than in other schools. Las competencias son más alocadas que en otras escuelas. Siguiente columna. Adjetivos que tienen dos o más sílabas. Intelligent tiene 4 sílabas. A estos adjetivos largos les vamos a agregar more antes. More intelligent, more creative, more important, more interesting, more professional. Ejemplo, the technical careers are more interesting than in other places. Las carreras técnicas son más interesantes que en otros lugares. Siguiente columna. Adjetivos
con 2 sílabas que pueden seguir 2 reglas. En este caso, la regla de la primera columna y la regla de la cuarta columna. Clever, puedo decir more clever o puedo decir cleverer. Gentle, puedo ocupar more gentle o gentler. Friendly, more friendly or friendlier. Quiet, more quiet, quieter. Simple, more simple or simpler. Ejemplo, CECITE workers are friendlier than in other schools. Los trabajadores de CECITE son más amistosos que en otras escuelas. Siguiente columna. Adjetivos que siguen el patrón de consonante vocal consonante. A estos adjetivos les vamos a duplicar la segunda consonante y también les agregamos ER. Big, bigger. En este caso dupliqué la G. Hot, hotter. Duplicamos la T. Fat, fatter. Duplicamos T. Thin, thinner. Duplicamos N. Ejemplo. The soccer field is bigger than the basketball court. El campo de fútbol es más grande que la cancha de básquetbol. Por último tenemos adjetivos irregulares. Good, bad, little, far. Estos no siguen ninguna de las reglas anteriores. Cambian de estructura completamente. Good cambia a better, bad cambia a worse, little cambia a less y far puede cambiar a farther o further. Good significa bueno. Para usarlo como un comparativo cambia a mejor. Bad significa malo. En comparativo sería peor. Little, que es poco, se queda en less, que también es poco. Far, lejos o lejano. Farther, further, más lejano, más lejano. Ejemplo, CECITE has better computer laboratories than other schools. El CECITE tiene mejores laboratorios de cómputo que otras escuelas. Vamos con nuestras reglas de superlativos. Son básicamente las mismas, pero la terminación cambia. Ahora vamos a cambiar a EST. ¿Qué significa EST? Lo más, la más. Ejemplo, tall, the tallest. Alto, lo más alto, la más alta. Short, the shortest. El más corto, la más corta. Old, the oldest. Viejo, el más viejo, la más vieja. Long, the longest. El más largo, la más larga. Kind, the kindest. Amable, la más amable, el más amable. Ejemplo, CECITE teachers are the kindest teachers. Los maestros de CECITE son los maestros más amables. Siguiente columna. Adjetivos de una sílaba que terminan en E, vamos a agregarles ST. Large, the largest. Wise, the wisest. Strange, the strangest. Close, the closest. Ejemplo, the school is the closest to the university. La escuela es la más cercana a la universidad. Con los superlativos siempre vamos a agregar el artículo the. T-H-E. The. Adjetivos que terminan en Y. Les quitamos Y, pero colocamos I-E-S-T. Happy, the happiest. Angry, the angriest. Busy, the busiest. Crazy, the craziest. Ejemplo, the competitions are the craziest in all the schools. Las competencias son las más alocadas de todas las escuelas. Adjetivos con 2 sílabas, más de 2 sílabas, les vamos a agregar the most. Aquí agregamos the most antes del adjetivo. The most intelligent, the most creative, the most important, the most interesting, the most professional. Ejemplo, the technical careers are the most interesting in the region.
las carreras técnicas son las más interesantes en la región. Adjetivos que pueden seguir dos reglas, de la primera columna y la cuarta columna. Puedo decir the most clever o cleverest. Puedo ocupar the most gentle o the gentlest, the most friendly o the friendliest, the most quiet o the quietest, the most simple or the simplest. Ejemplo, CECITE workers are the friendliest people. Los trabajadores de CECITE son la gente más amigable. Adjetivos con consonante vocal consonante. De nuevo duplicamos la segunda consonante, pero agregamos EST. Big, the biggest. Hot, the hottest. Fat, the fattest. Thin, the thinnest. Ejemplo. The soccer field is the biggest of all schools. El campo de fútbol es el más grande de todas las escuelas. Y por último, adjetivos irregulares. Tenemos los mismos, good, bad, little and far. Cambian definitivamente su escritura. No sigue ninguna regla. Good cambia a the best. El mejor, la mejor. Bad cambia a the worst. El peor, la peor. Little, the least. Aquí sí vamos a ponerle como un asterisco para poder traducir. Vamos a ocupar the least para decir el menos o la menos. Y por último, far pueden ocupar dos opciones, the farthest o the furthest, el más lejano, la más lejana. Ejemplo, CECITE has the best computer laboratories of all. CECITE tiene los mejores laboratorios de cómputo de todos. Esas son nuestras reglas de superlativos. Tome nota porque también es importante y voy a pedir estos apuntes como actividad número 1. Ahí puedes visualizar una oración de todos los ejemplos que te fui dando después de cada regla y lo desglosé para que identifiques los elementos de una oración. The soccer field is bigger than the basketball court. Es una oración comparativa. ¿Cómo voy a estructurar? Primero necesito un sujeto, the soccer field, el campo de fútbol. Necesito un verbo, is, el verbo be, lo vamos a ocupar en la mayoría de nuestras oraciones. El campo de fútbol es. Enseguida voy a colocar un adjetivo comparativo, bigger. El campo de fútbol es más grande. Than significa que. Esa palabra es clave porque esta es la que me indica la comparación. El campo de fútbol es más grande que y finalmente ocupo un objeto de la oración, objeto directo. The basketball court. El campo de fútbol es más grande que la cancha de básquetbol. Esa es la estructura para una oración afirmativa. Abajo puedes leer en negativo, the soccer field is not bigger than the basketball court. Y en interrogativo, is the soccer field bigger than the basketball court? Básicamente solamente movemos dos elementos. También es importante que tomes nota de estas estructuras. Superlatives. También vamos desglosando una oración. CECITE is the best school in the region. CECITE es la mejor escuela en la región. Recuerda que los superlativos nos ayudan a enfatizar una característica de forma extrema. ¿Cómo comienzo? Con un sujeto, CECITE. Necesito mi verbo be, CECITE is. Enseguida coloco mi adjetivo en superlativo, the best. CECITE is the best. Necesito un objeto directo,
¿Qué? Escuela. Y por último, un complemento que me diga a cuál grupo pertenece esa característica extrema en la región. CECITE es la mejor escuela en la región. También puedes leer abajo una oración negativa. CECITE is not the best school in the region. Y por último, una oración interrogativa. ¿Is CECITE the best school in the region? De nuevo, solamente estamos jugando con los elementos para poder estructurar en negativo y en interrogativo. Vamos a las actividades de esta semana. Tu activity number 1 es la siguiente. You have to take notes about the content of this webinar. Tienes que tomar notas de este webinar. Recuerda que es importante que tengas en tu cuaderno toda la parte que te fui indicando con los iconos de la libreta y el lápiz. Una vez que tengas tus apuntes, necesitas cargar las fotos de todas tus notas que aparecen en tu libreta. Por favor, no tomes capturas de pantalla. Toma notas en tu cuaderno para que puedas regresar a esas notas en el momento que tú quieras. Las capturas ahí se quedan guardadas en nuestra galería y después ya ni te acuerdas que ahí las tienes. En tu cuaderno es más seguro que lo abras y puedas visualizar cuando necesites estos apuntes. Esa es la actividad número 1, tus apuntes de este webinar. Actividad número 2. Esta hoja de trabajo también la vas a encontrar para que contestes usando las estructuras de comparativos. Recuerda que primero debes de cambiar tu adjetivo a un comparativo siguiendo las reglas que te expliqué anteriormente. Tienes un total de 9 oraciones que completar en la primera parte. Entre paréntesis te aparece un adjetivo. Y ya tienes la número 1 escrita. Que necesitas tu sujeto, el verbo be, tu adjetivo comparativo, dan, y ya tienes el complemento escrito ahí mismo en tu hoja de trabajo. Si necesitas apoyo, en esa misma hoja de trabajo tienes en la parte de arriba de nuevo la explicación de las reglas de los adjetivos. Y si ya tienes tus apuntes de cómo estructurar, también recurre a ellos. En la parte de abajo, en el ejercicio 2 que aparece en esa hoja, solo te pido que contestes o complementes oraciones sobre tu escuela, pero que sean tus ideas. Y tu actividad número 3 es otra hoja, pero en esta ocasión vas a practicar tus superlativos. De nuevo, puedes recurrir al webinar, a tus apuntes o a la misma tabla que ya aparece ahí para que puedas estructurar. ¿Cómo estructuramos los superlativos? Sujeto, verbo be, nuestro adjetivo superlativo, el objeto y el complemento ya aparecen en esas oraciones. Segunda parte de la hoja de trabajo, tus 3 oraciones, pero con tus propias ideas. Esas fueron tus 3 actividades que vas a completar en esta primera semana del parcial número 3. Comentarios generales. I will be registering your activities until January the 19th in the year 2021. On January 20th, I'm going to give you your grades. And on January the 21st, I will apply the recuperation exam with a minimum grade of 6. Te lo explico en español. Puedes estar registrando tus actividades del parcial número 3 hasta el 19 de enero. Me parece que es un día martes. El día miércoles 20 de enero estaré publicando tus calificaciones. Si tienes reprobado el tercer parcial, vas a poder hacer un examen de recuperación con la calificación mínima de 6.
Ojo con este 6. ¿Por qué? Si este es tu ejemplo, necesitas mejorar en este último parcial. Ya no puedes seguir echando flojera. Ejemplo de un estudiante en peligro de reprobar la materia. En el parcial 1 sacaste 5, en el parcial número 2 sacaste 6 y en el parcial número 3 dices, ay, pues hago otro examen de recuperación, saco 6. Pues, ¿qué crees? Que no te va a alcanzar para acreditar tu materia. En total tú sumas 17 puntos con estas calificaciones y no alcanzas el 6. El sistema no redondea cuando se trata de un 5. Por lo tanto, estarías reprobado y tendrías que recursar. Otro ejemplo. Primer parcial, saco 5. Segundo parcial, saco 6. Parcial 3, hago lo posible por no hacer ese examen de recuperación, saco un 7. Ahí sí te alcanza. Ahí sacas un 6.3 y ya panzaste. Otro ejemplo. Reprobé el parcial 1, reprobé el parcial 2, pero tengo este último parcial para recuperarme. Necesito sacar un 8 para no reprobar. Sacando un 8 en este tercer parcial, aunque tengas reprobados el 2 y el 1, alcanzas 18 puntos que te alcanzan para sacar un 6. ¿Ok? Bueno, corrijo. En el ejemplo anterior, tienes 5 más 6, 11, más 7, tienes tus 18 puntos. ¿Ok? Entonces, ahí les encargo, chicos, sean conscientes de sus calificaciones desde el parcial número 1. Hay muchos alumnos que lo están dando todo. Hay otros que están esperando a que los pasemos porque sabemos de que tienen los recursos para estar trabajando y simplemente les ha ganado la flojera. Hay otros alumnos que no tienen los recursos y ven cómo le hacen, mueven cielo, mar y tierra para poder entregar sus trabajos. Estamos en una situación un poco injusta para unos, un poco justa para otros y todos estamos dando lo mejor que podemos. Les pido que si es flojera, se sacudan un poquito la flojera y comencemos a entregar nuestras actividades. Si no es flojera, si se trata de una situación complicada, siempre estoy en la disposición de ayudarles. Muchos de ustedes ya me han contactado de forma individual y siempre tengo una buena respuesta para ustedes. Así es que, ánimo chicos, es el último parcial de su primer semestre en CECITE. Thank you so much and that's it. You have to do your best always. Siempre hay que hacer y dar nuestra mejor versión, chicos. Thank you. See you the next week on the webinar number 2. Bye-bye.